Ya, bien muchachos, a ver, dando inicio ya a la semana 10 del curso, el objetivo de esta semana es trabajar con algunos componentes básicos de XML, ya. El objetivo es conocer los componentes básicos de un activity, de una interfaz gráfica XML, de un activity. Ya, entonces, como ven, dice, todo proyecto móvil está compuesta de interfaces gráficas, denominadas activities, el cual no es más que un formulario o interfaz gráfica, compuesta de componentes gráficos, como botones, cuadros de texto, etiquetas, listas desplegables y otros. También dice, existe la posibilidad de extender la funcionalidad de estos controles básicos. O sea, puedes heredar, también puedes ampliar la potencia de cada componente. Además, puedes crear tu propio control personalizado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, el objetivo de la clase es conocer los principales componentes en el desarrollo de interfaces gráficas, aplicar, conocer las propiedades de los componentes gráficos y obviamente asociar código con componentes gráficos, y ya estuvimos incluso trabajando en la sesión anterior. Bien, ¿qué es un activity? Un activity representa el componente principal de una interfaz gráfica. Ya, haciendo cierta analogía representa una ventana a una interfaz, a un formulario. Haciendo una analogía es como un keyframe de Java, es una interfaz gráfica. Ya, esos son los activities. Ya, los componentes Vue, ¿qué son los componentes Vue? Son los componentes básicos. Y esos componentes básicos son los botones, listas desplegables, imágenes, etcétera. ¿Está bien? Son los componentes Vue. Cuando hablamos de componentes Vue nos referimos a controles que se incorporan en un activity. Botones, cajas de texto, etiquetas, listas desplegables, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el aspecto de algunos botones. Ya tienes acá botones, tienes un botón para encendido y apagado, para poder conocer si un botón está encendido, está apagado y de acuerdo a ello ejecutar acciones. Y como también tienes botones, pero a ese botón no coloca un texto, sino se coloca una imagen. Ya, image button. Tiene el mismo, es un botón finalmente, solamente que tiene como etiqueta ya no un texto, sino como, ya no como texto, sino una imagen como etiqueta. Ya, y tal como comentamos, los eventos habitualmente que se asocian a un botón es el evento onClick. Ya, y para ello, para implementar este evento, ya saben que hay que implementarla, hay que crear un objeto de la clase onClickListener, ¿no? Asociándolo con el método setOnClickListener. Eso ya representa la programación, ¿no? Recuerda que se asocia inicialmente el método, colocas el nombre del botón, punto, ¿no? Colocas el nombre del botón, punto, ahí se coloca el método. Y luego se tiene que crear un objeto de la clase para poder llamarla a este evento, ¿no? Finalmente, a nivel de programación, todos ellos son clases. OnClick, OnClickListener, setOnClickListener son clases. Bien, ahora tenemos acá los TextView. Recuerda que los TextView simplemente son las etiquetas, son los textos fijos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, los checkbox que iremos trabajando ya en el laboratorio, ¿no? Las casillas de verificación. Útil, por ejemplo, para saber, obviamente, por ejemplo, supongamos para saber si se va a hacer un pago o no.
Si se va a hacer el pago, activas el check. Si no se va a hacer el pago, desactivas. Si el pago incluye IGB, activas. Si no incluye, desactivas. ¿Está bien? Los checkbox, ¿no? Pero también acá hay radio button. Los radio button son los botones que me permiten activar de un grupo de alternativas. De un grupo de alternativas me permite activar una de ellas. Por ejemplo, la modalidad de pago, ¿no? Efectivo, tarjeta de crédito, bonos. De las tres alternativas voy a elegir una de ellas. Radio button. ¿Está bien? Bien, como ves acá, a través de un checkbox yo puedo activar, desactivar la alternativa. ¿No? Activo, desactivo la alternativa. A través de un radio button da varias opciones que yo tengo, puedo activar uno u otro, ¿no? Puedo activar solamente una de ellas, de todas las opciones que yo tenga. Bien, bien muchachos, a ver, ¿qué podríamos entender a través de un intent? ¿Qué creen, para qué creen que sirva un intent? Aquí está. ¿Para qué creen que sirva un intent? Según esa documentación que nos indica, ¿cuál creen que sea la finalidad de un intent? Intent es una, para empezar, es una clase. Según ese breve concepto, ¿para qué creen que sirva un intent? A ver, Torres, invocar algún objeto. A ver, eso dice Quiste. Ramírez, para enviar información. Por ahí va. Ciclavilca, para movernos de interfase. En términos de Android, interfase sería Activity, ya, Ciclavilca. En términos de Android no es una interfase, sino Activity. Por ahí va más un comentario adicional, a ver. Conectar dos procesos. Bueno, por ahí va, ¿no? Una más, a ver, un apoyo, un comentario adicional. ¿Tú qué opinas? Hacer un proceso en segundo plano. Tranquilo, Ramírez. Bien, bien. A ver, Orellana, para coordinar diferentes actividades para lograr una tarea. En otras palabras, un intent es la clase que me permite interactuar, cargar un segundo activity. ¿Ya? Entonces, la clase intent tiene varios objetivos, ¿no? Un objetivo es que me permite vincular. Estoy en el activity 1, presionando un componente gráfico, me permite cargar un segundo activity. ¿Ya? ¿De acuerdo? Un segundo formulario, ¿no? ¿Está bien? Ah, ya, perfecto. Quiero volver. Entonces, a través de intent tengo la alternativa de volver. Es decir, que intent me da la posibilidad de vincular activities, llamar a un activity, ya cargar diversos activities. Ya, inicialmente desde una sintaxis básica lo único que va a hacer es vincula, ya, ¿de acuerdo? Pero sin embargo también me permite pasar datos de una activity a otra activity. Imagínate en el primer activity que te pida tu usuario y tu clave. Entonces yo quisiera que cuando presione el botón aceptar, si se ha logueado de manera correcta, que en el segundo activity salga en la parte superior derecha, por ejemplo, indicando o dando la bienvenida a ese usuario. O sea, que capture ese usuario.
así como suele suceder con los correos electrónicos, con Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, Intent tiene varias utilidades. Una de ellas es simplemente establecer un vínculo, llamar a un segundo activity, ¿ya? Pero no solamente permite llamar a actividades, también sirve para poder pasar información de una actividad a otra. Ese traslado de información de una activity a otra activity, a eso se le llama mensajes, ¿ya? Mensajes, ¿de acuerdo? Bien. Ok, esa es la idea fundamental, muchachos. A ver, una demostración. Vamos a compartir, por favor. Un momento. Ya, ok. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer es crear un proyecto. Pero como ustedes ven, tengo acá un proyecto que está ahí abierto. Para evitar confusiones, voy a cerrar ese proyecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cerremos el proyecto para tener la alternativa de verificar exactamente cuáles son las clases, los códigos que se va a manejar en cada activity. ¿Ya? Cierra el proyecto. ¿Ya? ¿Está bien? Cierra el proyecto. Perfecto. Acá creo un proyecto en Android Studio. Fíjate ahí la 351. Voy a crear un proyecto basado en una actividad en blanco, Empty Activity. Nombre del proyecto. ¿Ya? Nombre del proyecto. A ver, voy a poner acá prueba. Ya tú sabes, colocas el nombre del proyecto, colocas el paquete, tú ya determinas ese paquete, colocas la ubicación de tu proyecto, coloco el lenguaje que voy a usar, que en este caso es Java, y voy a elegir la versión mínima de Android 4.2. Ya, finish. Ese es el procedimiento que habitualmente ya comentamos, explicamos en la sesión anterior, ¿verdad? Ya. Ahora miren, de esta manera ya está estableciendo un proyecto, está creando un proyecto compuesta por un mínimo de dos archivos, el XML y el punto Java. ¿Ya? ¿De acuerdo? El XML y el punto Java. Bien, a ver, un minuto mientras va cargando todo, va indexando todo el proyecto. Si tienen dudas, por favor, pregunten. A ver, Grace, ¿alguna pregunta? Paula, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ya, ok, listo. Ana, ¿alguna pregunta? Ok, listo. Bien, no hay ninguna pregunta adicional, ¿no? Ya. A ver, dime, Sara. A ver, Sara dijo Prozón. A ver, viene Prozón. ¿Qué pasó, Sara? ¿Cómo se puede crear un programa dentro de otro? A ver, explícame eso, Sara. Si es posible para que tus compañeros también puedan entender el contexto de la respuesta y todo, sería ideal que plantees la pregunta para todos. Pero ¿cómo es eso cómo se puede crear un programa dentro de otro? A ver, ¿qué más?
explícito, porque acá hay varias opciones para tratar de ir a lo concreto, ¿no? Porque si no, la respuesta es un poco abstracta también. Ah, ya, justo eso quiere decir, para lo que dice Ticlavilca. ¿Cómo se puede crear varios activities en un programa? Eso, a ver, lo perdimos a Jara. Bien, mientras lo recuperamos a Jara, entonces explicamos, ¿ya? Seguimos aquí. Ya, miren acá, por favor. Por ejemplo, el día viernes, donde ya ustedes tienen el laboratorio, ahí vamos a explicar un poco más de este tema, ¿ya? Recuerden eso. Acá, estos componentes. Recuerdan, les comenté, ¿para qué serían, en líneas generales, estos componentes de tipo layout? Les comenté en la sesión anterior. Hay diferencias, definitivamente, pero puntualmente todo ello, ¿para qué serviría? A ver, Ramírez, por el Gran Moya, la leyenda Torres, ¿para qué servían esos componentes? Haciendo un repaso rápidamente. ¿Ah? Bien, estos componentes de tipo layout sirven básicamente para distribuir de manera apropiada los componentes que van a formar parte de un activity. Por ejemplo, en la sesión anterior también me preguntaban, oye, pero hay demasiado espacio entre un componente y otro. O de repente en tiempo de ejecución hace que el componente se mueva un poquito más abajo, más a la derecha, arriba. Entonces, ¿cómo hago para poder distribuir mejor esos componentes? Hay que usar estos componentes, ¿ya? Por defecto, por defecto, el que se genera es el constraint layout, donde tú tienes la alternativa de colocar libremente en el lugar que quieras un componente. Pero si ya quiero organizarla por filas, columnas y todo ello, vamos a manejar los demás, ¿ya? Eso lo vemos en el autorio, solamente a modo de comentario. Ya, ahora lo que hoy yo voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, a ver, supongamos aquí voy a colocar, a ver, se me ocurre, ya como ejemplo. Ya, ejemplo, voy a colocar acá un text view. Text view 1, otro text view, ya, y otro text view. Ya está. Y al costadito de cada text view voy a colocar cajas de texto. Por ejemplo, plain text, ¿ya? Plain text es para colocar una caja de texto donde me va a admitir caracteres alfanuméricos, letras, números. Ya, uno, plain text, dos, y plain text 3. Ya, ok. Y ahora acá voy a colocar botones. Mira, uno, dos. Voy a colocar dos botones nomás, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, supongamos quiero programar solamente al primer botón. Entonces, como voy a programar a un botón, por ejemplo, voy acá al primer botón, le voy a dar un ID. Por ejemplo, BTN aceptar. Ya, y a ese botón vamos a darle un texto que se visualice en pantalla. En lugar de botón, acá le digo aceptar. Ya, supongamos a ese botón nada más. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, yo quiero programar a ese botón. Entonces, tenemos que ir al archivo Java. Les había comentado que en el archivo Java
tienes que crear la referencia de todos los componentes que vas a programar directamente o indirectamente. Si tú vas a través de este botón aceptar, vas a leer el contenido de cada caja de texto, entonces tenemos que crear la referencia de las 3 cajas de texto como parte de tu código. Si tú a través del botón aceptar solamente vas a leer el contenido de la última caja de texto, bastará con crear una referencia de esa última caja de texto. Solamente en el punto Java es obligatorio crear la referencia de los componentes que vas a programar directamente o indirectamente. Si esos componentes no intervienen para nada en la programación, no necesitas crearla como referencia. Ejemplo, quiero programar este botón aceptar y solamente ejecutar una acción a ese botón, sin necesidad de que lea el contenido de las cajas de texto. Entonces, para eso, aquí en la parte superior, voy a declarar una referencia a ese botón. Cualquier nombre, pero sin embargo, por costumbre, yo le asigno una variable con el mismo nombre del botón. ¿Es necesario el mismo nombre? No. ¿Ya? Y acá solamente lo trabajo como con el ámbito privado. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que esta variable btnaceptar lo voy a usar solamente como parte de este activity. Si yo quisiera que esta variable btnaceptar sea usada por otros activities, ya quisiera que sea usada por otros activities, hay que declararla como público. Pero si queremos usarla solamente para este activity, obviamente basta con que sea privado. Ya, hasta ahí acabo de declarar la variable. Ahora, dentro del método onCreate hay que crear la referencia de esa variable. Primero, hay que poner aquí, ¿no? Sin viewById. r.id.btnaceptar. Ahí estoy identificando, llamando al objeto que va a ser programado, ya sea directamente o indirectamente. Ya. Ahora, esa referencia a ese botón hay que guardarla en esta variable. Entonces lo guardo acá, btnaceptar. Pero sin embargo sabemos que este botón el sistema lo reconoce como una expresión entera. Tenemos que convertirla, por lo tanto, a una variable de tipo botón. Ya. Hasta ahí. Basta con poner la referencia, declarar una variable de tipo botón y declararla y hacer la referencia a él. Se asume que no vas a programar a ningún otro componente y no vas a leer el contenido de cada una de ellas. Como no lo vas a programar directamente o indirectamente, no va, ¿no? Ya, ahora lo que comentamos en el PPT, ¿no? Hay que asociar el evento clic con este botón. Entonces, btn, hay que asociar código con el componente gráfico. btn aceptar punto. Acá le digo, por ejemplo, set and click listener. Ya, set es un evento, pero a nivel de programación es una clase. Ya, ¿por qué? Porque entre paréntesis tienes que crear un objeto de esa clase. New, recuerda, control barra espaciadora,